tal amigos? Bienvenidos a Tu Dojo Virtual. Mushin es otra de esas palabras muy utilizadas dentro de las artes marciales, como a su vez de las más incomprendidas. Esto quizá es debido a malinterpretaciones y malas traducciones que se hacen sobre vocablos orientales de ideas abstractas cuando se introducen en otras culturas con formas de pensar diferente. En Occidente, los cómics, el anime, los videojuegos y la misma gente le ha dado a Mushin ese pensamiento mágico que ya conocemos. Ejemplos como ver lo invisible, sentir al oponente o ser uno con la espada han tornado este concepto en algo engañoso y mucho más difícil de lo que en realidad es. Tan es así que en nuestra vida cotidiana experimentamos Mushin y lo que es más, todas las personas lo utilizan, pero hablaremos de eso en un momento. Mushin es un término que forma parte del concepto Zen Mushin no Shin, que vendría a significar algo así como mente de la no mente. Es decir, un estado en que nuestra mente no se centra en cuestiones que en ese momento son innecesarias, tales como pensamientos o emociones, sino que permanece abierta y receptiva a todo el ambiente. Mushin está compuesto por los caracteres chinos de Mu, que significa nada, Sin, no, y Shin, que como vimos en el video anterior, tiene un significado muy amplio. Sabiendo esto, podemos entender Shin como una unión intelectual, espiritual o de mente-corazón, como el kanji lo sugiere. Podríamos traducir Mushin como la ausencia de ideas o sentimientos preconcebidos, de tal modo que pensamientos, sentimientos, temores o juicios previos no nos afecten ni condicionen nuestras respuestas. Este concepto de Mushin se refiere a separar de nuestra mente sentimientos o emociones que nos estén siendo una traba para la actividad que estamos realizando. Es decir, un estado mental donde no se conozca el miedo, el dolor, el hambre o etcétera, cuestiones que puedan ser un distractor. De acuerdo al diccionario escrito por el sensei Hiroyuki Shiori, Mushin es el estado de la mente sin engaños, un estado de la mente vacío y libre. Generalmente al ver a un principiante realizar un combate con alguien más experimentado, este último lo superará irremediablemente. Esto es por la actitud mental de ambos. La mente del principiante piensa en defenderse, algo natural, pero ese pensamiento lo hace rígido y lento, impidiendo cualquier rapidez de respuesta. Con la práctica llegará a un punto en el que no piensa en defender, sino que defiende. Es uno con la defensa. Las acciones y respuestas surgirán de un modo natural, sin forzar, automáticamente y con velocidad. La mente no le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. El cuerpo simplemente sabe qué hacer y lo hace. Ese estado nos mejora la percepción de sensaciones e intenciones. No se gana ni se pierde, solo hay aceptación de uno y del entorno. Todo en completa armonía. Es como una liberación del instinto. Y sí, a muchos puede que les recuerde del Ultra Instinto de la serie Dragon Ball Super. Y bien, ¿de dónde creen que lo sacaron? Esto es realidad que alimenta la ficción. Cuando pensamos y luego hacemos, eso no es Mushin. Pero hacer lo que se piensa de forma inmediata, eso es Mushin. La dualidad hecha unidad. Algunas personas que escuchen esto posiblemente estarán pensando en la memoria muscular, pero al ser el término un abarcador también del medio ambiente que nos rodea, del oponente y sus acciones y emociones, podemos inferir que va mucho más allá. El Mushin nos ayuda a concentrarnos ante las diferentes situaciones que enfrentamos, sin que las dudas o los sentimientos limiten o eviten nuestras acciones. Para entender esto, debemos quitarle todo el romanticismo que nuestra cultura le ha añadido a esta palabra. Así que imaginemos lo siguiente. Te despiertas por la mañana, te levantas de la cama, te pones tus pantuflas, caminas, te diriges directamente hacia el baño, donde orinas. Luego pasas a lavarte los dientes y después a bañarte. Después de eso te pasas a vestir, sales de tu casa, tomas el autobús y te diriges a tu trabajo o a tu escuela, donde haces las labores que te corresponden del día a día. Cuando llegas a tu casa, cansado, podemos darnos cuenta que todas las acciones que hiciste el día de hoy fueron de manera automática. No pensaste de manera consciente qué pie poner después de cuál, o el movimiento para lavarte los dientes o enjabonarte. No pensaste en cómo bajarte los pantalones, no pensaste en cómo dirigirte al baño. Todo eso es Mushin. Incluso en las labores más especializadas de la era moderna, como hacer las cuentas o estar haciendo tu tarea,
te das cuenta que las acciones fueron casi ininterrumpidas por otro tipo de sentimientos. Fueron inmediatas. Eso es Mushin. En las artes marciales sucede lo mismo sin darnos cuenta. Cuando practicamos un movimiento, una técnica, lo repetimos cientos, miles de veces a lo largo del entrenamiento. En un principio nos confundimos y equivocamos. Luego aprendemos los pasos y procedemos a corregirlos para después perfeccionarlos. Hasta que llega el momento en que lo hacemos de la forma más natural, sin esfuerzo, sin pensar, con una mente vacía, haciendo Mushin. Para alcanzar el estado de Mushin no es necesario estar bajo una cascada o sesiones de meditación ininterrumpidas por días. Una mente vacía y sin distracciones se logra a través de la costumbre, repitiendo algo y perfeccionándolo con esa práctica hasta que se vuelve tan natural como respirar o caminar. Se vuelve parte de nosotros y eso es algo que hemos estado haciendo desde que nacimos. Todas esas acciones que hacemos a diario sin pensar, por acto de la costumbre, las hacemos en un estado de completa calma y sin distracciones que impidan hacer esa tarea. El Mushin es el estado mental a mantener durante toda la práctica, y sobre todo a la hora de aplicar nuestro conocimiento en una situación de verdadero y justificado estrés. Al respecto, Miyamoto Musashi escribió: el espíritu debe de estar sin ninguna confusión, inmutable, puliendo la mente de modo que no haya nada que pueda perturbarla, prestando toda la atención, afilando el ojo que observa, la percepción, y el ojo que ve, visualización, llegando de esa forma al vacío real donde no hay sombras ni nubes que lleven a la confusión, pensando sin pensar y actuando mediante el sentimiento. Esta es la vía. Cuando uno comprende un principio, lo interioriza de tal forma que luego lo aplica con naturalidad, sin pensar en ello, encuentra el ritmo de las cosas y actúa. La forma sublime de combatir es aplicar todas las enseñanzas sin detenerse a pensar en ellas en el momento de ejecutarlas. Ese no pensar es el vacío. Este concepto también fue enseñado por Bruce Lee. Podemos escucharlo en su monólogo de Be Water, My Friend. Pero, como vemos, es aún más antiguo. La mente debe fluir con el movimiento, como el agua. Cuando encontramos un obstáculo, si no fluimos, seremos como el hielo, colisionaremos y nos quebraremos. Si somos como el agua, encontraremos miles de posibilidades y opciones. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Hay quienes consideran que la única forma de alcanzar Mushin es mediante el combate, pero esto no permite trascender el concepto de victoria o derrota, porque siempre aspiraremos a ganar. Quizá para ellos sean mejores los katas o randoris. Yo considero que es un trabajo en conjunto de todas estas prácticas. El perfeccionamiento técnico-táctico en el largo camino de nuestro arte nos llevará al Mushin, pero entendido como la calma en movimiento. He ahí la importancia de la práctica física del arte. El cuerpo debe saber qué y cómo hacer. La mente debe conocer cuándo hacer, para lo cual debemos aprender a estar, ser, sentir el aquí y el ahora. Si no ha quedado claro para qué sirve Mushin, una mente libre de pensamientos inútiles y distracciones es más eficiente y más receptiva a las cosas que realmente importan. A menudo en el mundo de las artes marciales, esto representa la perfección en el uso de las técnicas y la iluminación hacia el verdadero camino del guerrero. Al entrar en Mushin, nuestro cuerpo y mente se sincronizan y podemos dominar todas nuestras capacidades, lo cual finalmente resulta en la meta fundamental de todo artista marcial, el completo control de uno mismo. A su vez, al estar más receptiva y abierta la mente, podemos percatarnos en un mayor espectro de las cosas que nos rodean. El aprendizaje se vuelve fluido y sencillo, ya que nuestro cerebro deja de divagar con tonterías y pensamientos que no llevan a ningún lado. Al menos así es en teoría. Sin más que agregar, terminamos el video sobre Mushin, esperando no quede ninguna duda. Este es otro de los conceptos muy amplios, como dijimos al principio del video, que es muy difícil de explicar y más difícil de entender por nuestra cultura. Entonces, esperemos que hayan quedado claras las ideas y recuerden que pueden preguntar sin ningún problema.
Buen día y buen entrenamiento.